veo que es del Vicente Rocafuerte, ¿no? Tiene una maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Desde el año 2002 trabaja en asesoría jurídica privada y pública. Experto en materia parlamentaria en las instituciones públicas privadas, así como en organizaciones sociales de hecho y de derecho. Hace más de 20 años ha participado en temas sociales y políticos. Fue asesor jurídico parlamentario en el Consejo, vicealcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante largo su currículum, pero nos alegra tener ese conocimiento académico y esa experticia, sin duda alguna. Doctor, lo hemos invitado para conversar, obviamente, sobre esto que estamos viviendo los ecuatorianos, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, la consulta popular que tenemos prácticamente ya hay una fecha, 16 de noviembre, pero hay incertidumbres, hay obviamente malestar en la ciudadanía, que no somos abogados, que a veces no entendemos mucho estos temas técnicos, jurídicos, y a veces puede causar confusión. ¿De qué se trata una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Para qué sirve? ¿Qué ganamos con eso? Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Edison. Un saludo a todos los radioescuchas y también a los internautas y, por supuesto, a la invitación de Radio Huancavilca. Solamente una precisión en la presentación. La universidad es la Laica Vicente Rocafuerte. Del colegio yo soy del Cristóbal Colón. Nada más. Ya. Efectivamente, partamos por entender que una constituyente, para no confundirnos con el término de asamblea que trae a relación la Asamblea Nacional, es definitivamente un organismo que se conforma de alguna u otra manera con el objetivo, de acuerdo a la estructura constitucional en nuestro país y en otros países, para darle una nueva vida de estructura jurídica, si se quiere, cuando se constituye y se conforma un país, o cuando éste prácticamente es producto de la independencia de otro Estado, y definitivamente también para el caso como el que tenemos nosotros en el Ecuador, cuando se quiere hacer una reforma integral de la Constitución. En pocas palabras, lo que significa una asamblea constituyente es prácticamente escribir la partida de nacimiento que tiene un Estado. Ahora, hay una diferencia en eso y es importante que la ciudadanía lo pueda conocer. Una cosa es el poder constituido, que es lógicamente lo que estamos viviendo ya con una constitución, un Estado y todo vigente, y otra cosa es el poder constituyente. Ahora, el poder constituyente puede ser originario o puede ser lógicamente lo que tiene que ver con lo que es derivado. Pero dentro del originario, así también usted tiene una pequeña división que es concretamente lo que tiene que ver con fundacional o posfundacional, que es lo que yo decía. Por ejemplo, hace poco el Ecuador celebró prácticamente o conmemoró 195 años de república, porque el 11 de septiembre de 1830 se reunió y lógicamente tuvo su proceso la primera asamblea constituyente que le dio no solamente el hecho de que ya se conforme un Estado como es el Ecuador, sino por supuesto la primera constitución que tuvo ya la República del Ecuador. Esa sí es la verdadera partida de nacimiento en Riobamba. Correcto, en Riobamba. Y entonces, a partir de ahí, lo que continúa es lo que se conoce como poder constituyente derivado. ¿Derivado de qué? De lo que ya existe. Entonces, en el momento que estamos nosotros actualmente es en el hecho de que posterior casi ya 17 años de vigencia de la Constitución, que lógicamente fue ya publicada en registro oficial el 20 de octubre del 2008, se pretende un cambio. Este cambio lo ha intentado el presidente de la República con enmiendas y con reformas parciales. Más resulta, y se ha podido denotar, que de acuerdo a lo que la Constitución dice, esas enmiendas y esas reformas parciales no le permiten llegar a donde quiere llegar. Por esa razón, de hecho, en la segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales, tanto el actual presidente de la República como la candidata de la RC plantearon el tema de la Asamblea Constituyente, porque lo que sí hemos prácticamente coincidido entre ciudadanía, entre profesionales, entre todos aquellos que de alguna manera desarrollamos nuestra vida en el país, es que sí se requiere un cambio que de alguna u otra manera no solamente que actualice la Constitución, sino que le dé viabilidad para los hechos y las realidades que
vive el Ecuador. O sea, evitar ese tipo de parches, reformas y hacer una nueva, corre y va de nuevo una nueva redacción de una constitución. Pero en eso, mi estimado Edison, es importante hacer una puntualización porque, claro, nos sacan ejemplos de países que tienen su desarrollo a nivel constitucional importante, uno de esos, por supuesto, es Estados Unidos, y otros en Europa, en donde nos indican, pero si ahí la Constitución es incluso de 1800 es, 1776. y 1700 desde la Declaración de Independencia y lo que hay son enmiendas y por qué aquí tenemos que cada promedio 10 años cambiar de Constitución. El criterio es el siguiente. Primero, a partir, lógicamente, del 20 de octubre del 2008, nosotros tuvimos un cambio trascendental en materia constitucional. Nosotros dejamos de estar del imperio de la ley, porque era el Estado propiamente de derecho en singular, y pasamos a partir del 20 de octubre del 2008 al Estado de derechos y justicia, derechos en plural. ¿Qué significa eso? Que pasamos al imperio de los derechos. Entonces uno puede decir, pero este juego de palabras se me hace extraño. No, a ver, partamos de un tema. Mientras estábamos bajo el imperio de la ley, lógicamente el concepto es, sí, tenemos una constitución y de hecho las constituciones, su denominación era política del Estado. Es una cosa que tenía que ver más con el funcionamiento propio del Estado. Una cosa un poco bastante lejana del ciudadano. Sí. Cuando pasa al otro paradigma, que es el de los derechos, la idea es que la Constitución se convierta en una herramienta favorable incluso para cualquier ciudadano que quiera que se apliquen los derechos que él tiene consagrados en esa Constitución a través de las garantías constitucionales. Entonces, esa diferencia, de alguna otra manera, nos impide prácticamente tener como cierto aquella narrativa o aquella forma de haber expresado que hagámoslo fácil el tema. Mandemos la consulta para pedir y preguntar si definitivamente tenemos que regresar a la Constitución del 98. Eso es un error y una distorsión de la realidad, porque eso ya no se puede. Lo que sí es cierto es que la verdad nos lleva a indicar que no es que se va a empezar a redactar de cero una Constitución. No, pues. Eso es una gran mentira, claro. Porque resulta que nosotros ya tenemos una estructura. De hecho, la Constitución del 2008 recogió muchos avances de la del 98. Y lo mismo habrá que hacer si, por supuesto, la Corte Constitucional, después de haber calificado la vía, le da paso al fondo, es decir, al contenido de los considerandos, la pregunta y, por supuesto, al Estatuto Constitucional, para ahora sí tratar, ¿qué cosa? Un nuevo texto constitucional con la base que ya existe. No es que vamos a empezar de cero. 2008. Correcto, porque es un error cuando se dice, vamos, cada vez que ha existido una constituyente, viene este cliché cansino de que vamos a refundar el país y todo, porque eso pone en vilo la tranquilidad de la ciudadanía, porque se empiezan a hablar hasta de cosas que ya serían risibles en materia de lo que nosotros no necesitamos, como hablar del himno, hablar de los símbolos patrios, las banderas, el escudo, eso. No, acá hay que ir directo al grano, claro, como en muchas ocasiones se ha manifestado. Doctor, palabras sencillas, es decir, vamos a recoger lo mejor, el cuerpo, el alma, el fondo de esta Constitución vigente y le vamos a alterar o redactar cosas nuevas. Por ejemplo, para que el público lo recuerde y lo entienda así también mejor, eliminar, por ejemplo, ya no existiría el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un dolor de cabeza. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, eso ya no existiría. Entonces volveríamos, como anteriormente se hacía, la terna que escogía la Asamblea Nacional y enviaba el señor presidente. Mire, ese es un tema importante y muy bueno que usted lo trae a colación, estimado vecino. Por supuesto, el asunto es que no es que vamos a redactar en una hoja en blanco. Ya la hoja tiene partes que se encuentran completas y lo que se va a hacer es mejorar lo que ya existe. ¿Qué pasa? La Constitución tiene dos partes fundamentales. La una es la dogmática, que son los derechos, el catálogo de derechos, las garantías que los protegen, y por supuesto la parte orgánica, que es la estructura y funcionamiento del Estado. Lógicamente, en la estructura y funcionamiento del Estado tenemos esta circunstancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
que como idea inicial nunca fue mala. Sí, sin duda. Porque recordará usted que anterior a esto, todos los problemas que significó que la Asamblea Nacional, o en ese momento el Congreso Nacional, elija las autoridades. Estaba supremamente politizado. Y entonces vino el tema de la troncha y, claro, y los repartos, etcétera. Y además, que siempre la punta del ovillo ha sido elegir autoridades de control que muchas veces respondían a intereses políticos y no controlaban nada, porque recordemos que aquí nosotros apuntamos es Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, etcétera, claro, Contraloría General del Estado, etcétera. Entonces, ese es el plato fuerte de la administración. Exactamente. ¿Qué sucede? El Consejo de Participación Ciudadana, luego de las reformas que se dieron en el 2018, pasa a buscar el hecho de que ya no sean elegidos directamente por las ternas que pasaban a Asamblea Nacional y por supuesto la posesión directa, porque en su momento más que Asamblea Nacional pasaba directamente como un nombramiento ya definitivo, porque la designación venía directamente del presidente de la República, para que lógicamente sean posesionados en la Asamblea Nacional, como es hasta ahora. Que generalmente siempre era el primero de la terna. Correcto. ¿Y qué sucede? La idea fue, señores, si esto se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que los ciudadanos elijan sus representantes. Le digo, como experiencia propia, en la primera elección en el 2019, yo intenté, postulándome para el CNE, ser candidato, porque primero usted se postula y después llega a ser candidato. Más el CNE, porque el CNE es el que hace el tamiz cuando se piden todos los requisitos que exigen para poder ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, ellos no calificaron, no a Rogelio Valencia, sino a muchos de los ciudadanos que quisieron de alguna otra manera, de forma independiente, participar. ¿Qué obstáculos encontró? Mire usted, cosas como fijarse en temas mínimos de las certificaciones que uno presentaba de las organizaciones sociales que acreditaban el hecho de tener pues un activismo ciudadano, porque de eso se trata. Claro. Hemos visto cómo la improvisación campea en el Consejo de Participación Ciudadana a tal punto que ni siquiera saben cómo llevar una reunión, una sesión del Consejo. Y en ese momento, en la delegación provincial del Guayas, aquí en Guayaquil, detrás mío, a quien sí le dieron paso y sí se inscribió fue el Curatuare. Y que sorprendentemente llegó a ser presidente del Consejo y ya sabemos toda la historia posterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras haya esas cortapisas, efectivamente, la institución como institución no es mala y el concepto de haber liberado a la Asamblea Nacional de este juego politiquero para elegir las autoridades de control y dárselo a la ciudadanía no fue malo. El problema es que cuando se discuta esto a nivel de una asamblea constituyente, deberá de alguna u otra forma buscarse el lineamiento adecuado, si es que no se lo va a eliminar, para que realmente quienes representan a la ciudadanía con conocimiento, porque ojo, el no saber ni siquiera procedimiento parlamentario para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social trae lo que tenemos como realidad. Y el problema no es la institución como tal, sino quienes la conforman. Ahora, si definitivamente se llega al consenso de que la Asamblea lo puede hacer mejor, ahí yo tengo mis reservas. Sin embargo, la Asamblea tendría que nombrar una comisión especial, debería tener una comisión especializada permanente para ese tipo de trabajo. Pero ahí sería un poquito más liviano, más... Ya sabemos que obviamente la entidad o el ente más político es la propia Asamblea Nacional, pero de alguna manera se pondrían de acuerdo, si es que logran la gran mayoría, ¿no? Y bueno, se votaría o elegiría en una terna a las personas más interesantes, más importantes y que sean que tengan los méritos suficientes para ser elegidas. Pero ese manoseo, lamentablemente, ahí sí, que ya no tenía nada de ciudadano, sino que de político, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Pero bueno, vamos saltando, avancemos este tema. ¿Cuál es el papel ahora? También el señor presidente dice que tiene una especie de piedra en el zapato con respecto a las propuestas que ha enviado la Corte Constitucional. Y el malo de la película de esta situación, estamos viendo, o nos hacen ver así, es la Corte Constitucional, los 9 jueces, ¿no? Y de los 9 son, entiendo, 5 o 6 que hacen mayoría. Correcto.
¿Qué es lo que sucede con esto, mi estimado Edison? A mí me pareció un error de concepto y probablemente con sus reservas, sobre todo en cálculos políticos, no haber cumplido la oferta de campaña desde un inicio el presidente de la República y haber enfocado el tema de la Asamblea Constituyente. Creo yo que en su asesoramiento, en lo jurídico y también en lo político, le hicieron dar un paso hacia atrás equivocadamente. Se confió porque había mayoría en la Asamblea. Y ahí es un error de concepto, porque la mayoría de la Asamblea no le ha servido, porque resulta que la Corte Constitucional ha sido la pared que prácticamente un poco más y le ha bajado las leyes que él ha querido implementar. Ahora, eso no lo hace de loca la Corte Constitucional. Los 9 jueces tampoco son los 9 desalmados que quieren el mal para el Ecuador. No, eso es un error de concepto. Pero recuerde, doctor, que también por ahí hay algunos que opinan distinto en el sentido de que la Corte Constitucional ha venido y trajo tanta situación por darle paso a la muerte cruzada con el tema del señor Guillermo Lasso. Hubo fallas, errores también, dicen, en la evaluación de aquello. Ahora verá, la Corte Constitucional prácticamente no fue la que dio paso a la muerte cruzada. La Corte Constitucional le dio paso, fue al juicio político a Guillermo Lasso. Ah, bueno, claro. Y Guillermo Lasso lo que hizo fue aplicar la muerte cruzada, que por cierto no resolvió nada y nos tiene en este problema gravísimo. Porque, a la carrera tuvimos que elegir presidente. Por ejemplo, y eso es una deficiencia de esta Constitución actual, porque ese mecanismo, imagínense usted haber implementado todo un proceso para completar un periodo accidentadamente, claro. Nos trae como consecuencia seguir en esta inestabilidad jurídica que de alguna otra manera se pretendió normar, pero con fallas. Y eso hay que corregir, por ejemplo, en una asamblea constituyente en cuanto a la parte orgánica de la Constitución. Pero en el tema, definitivamente aquí la Corte Constitucional, ¿qué rol cumple? Cumple el rol de una entidad, de una autoridad que lo que hace es controlar, proteger y verificar el cumplimiento de qué cosa, de la Constitución. Ahora, resulta que los ecuatorianos nos estamos desayunando casi 17 años después, que la Corte Constitucional es la máxima autoridad en esta Constitución. Claro. ¿Por qué? La explicación viene desde el origen. Al pasar a un paradigma del Estado de derechos y un imperio de los derechos, ¿quién tiene que velar porque se cumplan esos derechos? La Corte Constitucional. Es la que ahora interpreta la Constitución. Correcto, y esa fue su función desde el inicio. Ahora, podemos discutir, ¿no? Desde la conformación o lo que se transformó el Tribunal de Garantías Constitucionales que existía en el Ecuador y que pasó a ser Corte Constitucional en el periodo de transición y posteriormente hasta aproximadamente el 2019 para acá, que se respeta la institucionalidad de la Corte, porque de alguna u otra forma los jueces que han llegado con concursos exigentes. Sin embargo, sí podemos discutir muchas de las decisiones que ellos han tenido y que no han sido de agrado, no solamente para quien le habla en temas puntuales o en temas interpartes, sino también para la ciudadanía en general. Caso concreto, por ejemplo, se puede decir el tema de lo que es la niñez trans hace poco. El tema que tiene que ver, por ejemplo, con sexo consentido entre menores de edad, el tema de lo que tiene que ver efectivamente con el mal llamado matrimonio igualitario, porque la institución del matrimonio, incluso en esta misma Constitución, es clara. Los chupas todavía somos medio, los ecuatorianos son un poquito atrasados, no tenemos esa mentalidad abierta como en Europa, en otras partes. Claro. Pero no nos cayó bien esa. Lo que pasa es que por principios que son inmutables, porque los valores de alguna otra manera se pueden amoldar, el tema está en que incluso la misma Constitución sigue manteniendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y por supuesto el Código Civil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso usted habrá escuchado, la ciudadanía habrá escuchado, este es el órgano de cierre. ¿Qué significa el órgano de cierre? ¿Cierre de qué? El cierre de este sistema constitucional en el que manda la Corte. Ahora, ¿qué pasó cuando se redactó la Constitución del 2008, la que está vigente? Definitivamente yo sí creo que hubo un error porque a nosotros, por ejemplo, nos aumentaron 2 funciones más de las conocidas que son la función ejecutiva, función legislativa y la función judicial. Aumentaron la de transparencia y control social y por supuesto la de función electoral. Lo que antes se llamaba poderes del Estado. Exacto. Que por cierto en la Constitución aparecen los poderes, pero ahí la diversificación es que usted tiene poder ciudadano y el poder público. Sin embargo, tiene estas 5 funciones, pero
para mi parecer, para quien le habla, se comieron lo más importante, porque debieron haber creado la función constitucional y esa era la cabeza de todas las demás. Resulta que como nunca existió eso, la visión de la ciudadanía es, pero la Corte Constitucional debería someterse al presidente, debería someterse a la Asamblea. No, señores, por el diseño constitucional que tenemos, esa autoridad le dice al presidente, señor presidente, su decreto ejecutivo no cumple los derechos que consagra esta Constitución, por lo tanto lo declaro inconstitucional. Y lo mismo pasa con las leyes que aprueba la Asamblea. Y en ese punto contesto lo que usted preguntaba. Por ejemplo, caso concreto, Ley de Seguridad Nacional. Sin temor a equivocarme, el artículo 6 de esa ley es el que establecía y introducía el tema que tiene que ver con el conflicto armado interno. Siendo una norma infraconstitucional, venía con el criterio de superar el concepto de los estados de excepción, porque como ya ha sido cansino el tema y la misma Corte le ha explicado a la Presidencia de la República en sus dictámenes, señores, ya no abuse de esta figura, porque el tema ya no es excepcional, es un tema que se ha convertido en algo extremo, por supuesto, pero continuo en el país. Entonces busque la manera de crear política pública a través de un consejo multidisciplinario y resuelva ese problema. Entonces, ¿qué quisieron hacer? ¿Sabe qué? Ante situaciones extremas, soluciones extremas. Mandemos esta ley, tenemos la mayoría en la Asamblea y con eso le damos vida al concepto del conflicto armado interno con las respectivas excepciones. La Corte les dijo, con las demandas de inconstitucionalidad, señores, yo suspendo la mayoría de los efectos de esa ley y entramos a discutir si se mantiene constitucionalmente dentro del orden jurídico, porque resulta que tiene conflictos con la Constitución. Y eso a pesar, entre paréntesis, eso a pesar de que el entendimiento de la ciudadanía, desesperada obviamente por la situación de inseguridad, dice, oiga, eso que envía el presidente es importante, interesante, ¿por qué se ponen en contra? Porque la Corte Constitucional defiende obviamente la Constitución y se sale de los parámetros. Y entonces ahí viene la explicación, ¿para qué una Asamblea Constituyente? Porque resulta que por la vía de enmienda no puede establecer el conflicto armado interno. Por la reforma parcial tampoco. ¿Qué es lo que queda? La constituyente. Entonces en una constituyente sí se puede sentar y decir, señores, superemos el concepto del estado de excepción. Por último, tomemos o mejoremos modelos que ya existen, como lo que es tener estado de emergencia y estado de sitio, caso Perú, caso España. Entonces usted el estado de emergencia para cosas efectivamente, caso fortuito, fuerza mayor, y para el tema que tiene que ver con cuestiones tan complejas como la que estamos viviendo a nivel de seguridad, usted aplica el estado de sitio. Entonces, pero eso ¿dónde se discute? Asamblea Constituyente, no le da en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, hay otro tema que es importantísimo y que yo veo que casi no se lo topa. Claro, se habla también de eliminar el Consejo de la Judicatura, dejar tranquilo a la función judicial, es discutible, pero también en Asamblea Constituyente. Pero hay un tema que es fundamental. A mí me parece que, por ejemplo, el tema del juicio político, que como término es un término que es la mala traducción del impeachment británico, resulta que para superar esto de ser conflictivo, la función legislativa con la función ejecutiva y darle viabilidad real a lo que es la fiscalización, debería ya hablarse de lo que es el debido procedimiento parlamentario de control político. El juicio político como tal, incluso su nombre es desgastante y tampoco es real que eso es un juicio. Por eso la gente discute y dice cómo van a ser jueces y partes. Porque los asambleístas nunca han sido jueces. Ellos lo que son los representantes del pueblo que hacen un control político que es muy diferente a lo que es un control judicial. Fiscalizan, dicen. La fiscalización. Pero incluso usted busca en la Constitución y busca en normas infraconstitucionales y la fiscalización no está desarrollada. Por supuesto, el funcionario legislativo, pues pasa también en los locales como los concejales, a usted le dicen nuestra función es legislar y fiscalizar. Sí, pero ¿qué fiscalizar? No hay una apertura adecuada de los lineamientos correctos de una fiscalización, porque fiscalizar no es solamente hacer juicios políticos y buscar la destitución de un ministro, es buscar el cumplimiento de las normas, que por supuesto a través incluso de la unidad de cumplimiento que tiene la misma Asamblea Nacional se puede hacer, y por supuesto incluso en lo que es la actual estructura constitucional nosotros tenemos en el país, a través de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, lo que es la acción por incumplimiento, donde usted busca que una norma que no se está cumpliendo se haga cumplir, y quién cree que
lleva ese proceso? La Corte Constitucional. Ya. Una última cosa que también me gustaría decirle porque se nos viene el tiempo sobre este tema. Por ejemplo, hay otro asunto que también debería, lógicamente la Constitución no tiene por qué ser un libro de petete, ¿no? No tiene por qué ser un libro de petete. Tiene que tener los conceptos y las bases. Pero hay una cosa que sí debería estar fundamentada. ¿Cómo es posible que los periodos de transición en el Ecuador no estén regulados? El mismo alcalde Aquiles, nuestro alcalde de la ciudad, él tuvo un problema cuando estuvo en el periodo de transición con Cintia. Al principio todo bien, reúnanse, pero llegaron a tocar el tema de presupuesto y se acabó la transición. Claro. Eso no debe ser permitido. La autoridad electa y la autoridad que esté en funciones tienen que tener una regulación para que se cumpla la transición, porque al final del día, ¿quién se afecta? Se afecta a la ciudadanía, claro. Porque sea del partido político que sea, ya electo, ya no importa eso. Lo que interesa es que la autoridad que está entregando el cargo y las que va a entrar en funciones deben llegar a un término medio para poder asumir el cargo como corresponde. Bueno, miren ustedes qué profundo, interesante, y eso que lo estamos tratando de manera casi superficial, ¿no? Pero hemos tratado algunos temas puntuales que quedan muchísimos y es interesante como lo está explicando el doctor Rogelio Valencia. Y de alguna manera también es interesante porque nos da una pedagogía de cómo escuchar y entender obviamente esta materia tan interesante como es la parte constitucional, entender las funciones que realiza la Corte Constitucional. A veces a muchos he escuchado pues, ¿no? que satanizan a la Corte Constitucional y hay que definitivamente calmarnos, entender bien, abrir bien la mente, porque no están locos ahí en la Corte Constitucional. No. A veces de pronto como ciudadano uno dice, caramba, ¿por qué están en contra? Pero no, hay que calmarse. Doctor, lo voy a invitar para una próxima oportunidad, una segunda tanda de este tema que durante estos días, semanas, que vamos a tener obviamente sobre esta campaña prácticamente que se avecina con respecto a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Va a ser interesante su experiencia y por supuesto sus conocimientos para compartir con nuestros amables oyentes. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias, mi estimado Edison, y un fraterno saludo a todos los oyentes de Radio Huancavelica. Luego volvemos, continúe con nosotros, 7:30.